se aprobó finalmente la PGU. Así es. Pensión Garantizada Universal. ¿Tú en algún minuto pensaste que no se iba a aprobar? Porque bueno, no, honestamente, lo que pasa el financiamiento sí, el financiamiento estaba, ¿de dónde viene? Pero es una buena noticia y tú vas a entregar datos ahora de quiénes pueden acceder. Claro, es una buena noticia porque era impopular. De hecho, yo te diría que la senadora Yarna Proboste en algún minuto arriesgó y cruzó el Rubicón y dijo no, que es insuficiente, en fin. Pero es poco popular que alguien pueda decir, no, sabéis que mejor no le demos 185.000 pesos a los pensionados. Sobre todo que hay una coincidencia, yo te diría, absoluta en el país, o casi absoluta, que el problema de las pensiones miserables que reciben las jubiladas y los jubilados en Chile es un problema de base. Por lo tanto, era cosa de tiempo. Tal vez lo que se tensionó fue, lo que vamos a ver más adelante, cómo se va a financiar. Bueno, se aprobó. Esto tiene que estar publicado en el Diario Oficial, eso sí, pero el gobierno estima que para la tercera semana de febrero deberán estar las 185 luquitas. Todos los montos se reajustarán el día 1 de febrero de cada año de manera ordinaria, según la variación del IPC. Pero, por ejemplo, para el caso que el IPC alcance o supere el 10%, va a haber un reajuste extraordinario. Ojalá no pase eso, porque si el IPC es de 10%, estamos con problemas. Y por supuesto, esto es un primer paso, dice la ministra secretaria general de gobierno del presidente Boric, Camila Vallejo, que dicho sea de paso ya dijo que los nombramientos de los subsecretarios van a ser la próxima semana. Y por supuesto del gobierno del presidente Piñera dijeron que era casi como la política pública más importante de los últimos 40 años. Yo me pregunto, no que había que evitar el tema de las mezquindades políticas, pero se olvidó. Pero obvio, Pablo, ¿o no? Es política esto, y por supuesto sí, tú tienes que llevar agua para tu redil. ¿Cuáles son los requisitos? Importante, para que pongan atención. Muy importante. 65 años, haberlos cumplido, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población y acreditar residencia por un lapso no inferior a 20 años continuos o discontinuos. Ahí está. Importante lo de discontinuo, porque hay mucha gente que entra dentro de esa categoría. Aquellos que tengan una pensión base menor o igual a los 630.000 pesos recibirán el monto máximo, 185.000. A los beneficiados que tengan una pensión base mayor a los 630.000 y menor al millón de pesos, digamos, el monto irá disminuyendo. Es bien poca la gente que tiene esa pensión, pero ahí están los datos. Vamos con lo siguiente. Bueno, como decíamos, 65 años y ahí estaba el requisito fundamental. ¿Desde cuándo operaría esto? Tercera semana de febrero. Eso es importante. Tercera semana de febrero. Eso es lo que se espera. ¿De qué año? Recordemos que... No, del 2022. Recordemos que el Parlamento entra en receso. Se acaba el Parlamento el 31... No, se acaba esta semana. No alcanza ni siquiera el 31 de enero y se vuelve en marzo. Y ojo, viene una Cámara que se renovó, el Senado también. Una marcha blanca ahí un poco, una adaptación. Vamos a ver qué ocurre ahí. Pero muchos sostienen, fíjate, que de alguna manera esto que ocurrió es el primer paso. Lo dijo el propio ministro del Trabajo, Patricio Melero, que es como el primer paso para lo que viene a continuación, que son los dos ejes fundamentales. Este día jueves apareció la primera entrevista del ministro de Hacienda futuro, Mario Marcel, que hablaba acerca de cómo se va a abordar el tema de la deuda del CAE, Pablo. No es tan lapidario. Y lo otro, respecto a lo que va a significar el quinto retiro. Él definitivamente está en contra de eso. Pero está el tema de la reforma tributaria para poder llevar a cabo la reforma de pensiones. Sin la reforma tributaria, tú no tienes ninguna posibilidad de hacer una reforma de pensiones. Por lo tanto, esto, yo creo, y me atrevería a decir, que es un primer paso para lo que va a significar. Ahora, ¿qué fue lo que tensionó, si se quiere, este proyecto de pensión garantizada universal? Es que el gobierno lo presentó, pero a poco andar hubo algunos economistas, incluso algunos que sonaban como posibles ministros o ministras de Hacienda de Gabriel Boric. Andrea Repeto, qué sé yo, Eduardo Engel, en fin, que en una carta al diario El Mercurio dijeron, ojo, que esto no está financiado, o al menos una parte no estaría financiado, porque esto es un gasto permanente. Y es más,
Después vino este consejo autónomo que preside Jorge Desormeaux, economista, marido de Evelyn Matei. Exacto. Que dijo, ojo ahí, y eso prendió las alarmas. Y muchos senadores, como Ricardo Lagos Weber y otros senadores de oposición, digamos, al actual gobierno, dijeron, ojo con este informe, veamos un poquito más en detalle. Se propuso el tema de nuevo del impuesto a los superricos. Se desechó, la derecha se opuso, pero finalmente se estableció este denominado, ¿cómo se puede decir? Impuesto al lujo, por decirlo de alguna manera. Y acá lo tengo para no latear, lo tengo acá. Bueno, primero, va a tener un gravamen los bienes de lujo a los automóviles por sobre los 40 millones de pesos. Casas sobre los 994 millones de pesos de avalúo fiscal. O sea, de avalúo fiscal. Muchísimo más alto. Claro. Helicópteros, aviones y yates sobre los $100.000. Y esto comenzaría a regir, o más bien a recaudarse, desde el 31 de diciembre del 2022. Y como salió la información, ojo, no son tan pocas las personas que tienen yate, que tienen helicóptero, en fin. Y bueno, y viviendas por sobre los, como decía, poco más de 900 y tantos millones de pesos de avalúo con avalúo fiscal. Que eso es más o menos la mitad. Exactamente. O sea, siempre te castiga el avalúo fiscal. Por lo tanto, en términos comerciales, esas casas son muchísimo más caras. Bueno, tendremos que dejar de desplazarnos en helicóptero y finalmente un poco entender. El presidente Sebastián Piñera tenía un helicóptero, ¿te acuerdas con Andrés Navarro? Muchísimo. ¿Te acuerdas con Andrés Navarro? Sí, sí, sí. El actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Pero entiendo que tiene un helicóptero con 2 amigos más. Como que hacen una vaca, básicamente, para comprarle el helicóptero. Pero hay gente que tiene helicóptero en Chile. El Pollo Valdivia. No, el Pollo no tiene helicóptero, hombre. Oye. Ahora, lo que sí, se decía que esto era mucho más fácil de poder, de alguna manera, ubicarlo y poder recaudar. Porque a través de impuestos a los súper ricos, bueno, existen mecanismos, ¿no es verdad? A través de sociedades, en fin. Además existe el concepto de la elusión, que, como lo dice la palabra, tú puedes eludir el pago de impuestos porque el sistema te lo permite. Sí, dentro de la hay algunos caminos, justamente. Bueno, con esto lo que se supone es que se va a evitar, y no es poca plata la que se supone que se va a recaudar para financiar estas 185 luquitas que ojalá se comiencen a entregar, como propuso el gobierno y se comprometió, a contar de la tercera semana de febrero. Solo para cerrar, que bien uno queda informado con Felipe respecto de la PGU y mandar un pequeño mensaje. Jóvenes, prepárense para que les vaya bien en la PGU. Miren, si no van a terminar igual que yo en un programa de televisión. Así que la PGU es muy importante. Si les va mal...